Cervantes escribió el Quijote en una España en crisis moral y política. ¿Qué tipo de crisis refleja hoy su lectura en una sociedad que está saturada de información y saturada de ego? Dale, Fernando. Cuando quieres. Bueno, pues nada, buenos días a todos ustedes. Primero confieso un poco mi sorpresa de que me hayan invitado a este acto, porque yo hace bastantes años escribí un texto breve, relativamente breve, que luego dio nombre a un libro que se llama Instrucciones para olvidar el Quijote. Y que, bueno, era un texto que se puede decir nacional irónico, en fin, simplemente se giraba en torno a que Cervantes escribió con la gracia y el talento que todos conocemos una caricatura, y hay que leer el libro porque fuera por atrás. Entonces eso me parecía que había llevado a bastantes malentendidos. Bueno, pero hubo gente que se enfadó mucho porque yo decía que había que olvidar el Quijote. Que se percibe hoy en día esa vocación universal que tienen las novelas y que presumimos que también tenía, o que en nuestra lectura hemos hecho que tenga el Quijote, en un momento en el que estamos viendo un relieve también de identidad contemporánea, ¿no? De identidad nacional, o el surgimiento de otro tipo de identidades nacionales. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que dice Fernando, que Cervantes es un escritor muy poco español. Es decir, el español es por antonomasia es barroco, y es barroco en todo, en el lenguaje, en los sentimientos un tanto recargados, en la exaltación. Cervantes es una persona que escribe casi en voz baja. Es un hombre liberal en el sentido activo de la palabra y moderno. Es un hombre que la vida le ha enseñado a transigir. Los consejos que hemos dicho que da Don Quijote a Sancho cuando se va a la ínsula son consejos de un liberal. Es decir, tú sé más magnánimo con el que pierde y no añadas, en fin, no te ensañes con el que vas a condenar, no le condenes incluso con más palabras que le van a mortificar. Ser liberal en el sentido de que da más de tu piedad, de tu compasión y de tu misericordia. Entonces, esto es el personaje. Esto no es, a mi modo de ver, es un caso muy raro en la literatura española. La literatura española en general tiende más al barroquismo. Es decir, la línea de Cervantes ni siquiera parte todo el mundo lo dice, pero es verdad que es una lengua que se parece mucho a la de Lazarillo, pero no participa de la crueldad de la Celestina, por ejemplo, ese eslabón, porque Cervantes dice un libro a mi entender divino si no fuera tan humano, quiere decir porque es un libro muy nihilista, muy amargo, y sin embargo Cervantes es un hombre que siempre atisba una cierta esperanza, una especie de conformidad con lo que trae la vida, y eso también el lector lo entiende como un don liberal, una enseñanza liberal. Ahora, en Europa, en el mundo, ¿cómo se percibe el héroe? Pues no lo sé, quizás equivocadamente piensen que en España somos más como un Don Quijote, y no es verdad, porque los Quijotes son muy pocos, o sea, la gente dice, no, son más Sancho, ojalá, porque una de los milagros de este libro, sobre todo de la segunda parte, es que Cervantes no sabe cómo va transformando a Don Quijote en Sancho Panza, es decir, en un hombre juicioso, y termina acabando haciendo de Sancho un hombre quijotesco, que incluso cuando lo está viendo agonizar, le está impulsando para que vayan a hacer vida pastoril, etc. Es decir, no son héroes españoles, son héroes un poco a batacazos, o sea y es un libro profundamente triste. O sea, los extranjeros piensan que los españoles son gente de pandereta y gente de los toros, de la fiesta, en fin, un poco excesivos. Y en cambio no es así. El libro de Quijote es un libro
nos causa risa, etc., pero siempre nos deja un pozo de enorme melancolía, que no tiene nada que ver con esa alegría rabiosa que se supone del español, ¿no? Y me parece muy bien. También hay otra cosa que decir sobre este libro, que es inagotable, que todo el mundo verá en él detalles que le parezcan muy significativos, pero no solo del español, sino del ser humano. Y por eso es inagotable, ¿no? Por eso es un libro que está lleno de enseñanzas, porque no se lo ha propuesto. Es como digo, es un vademecum privado de cada lector. Y yo no sé si ahora se lee mucho Quijote fuera de España o no, o si representa valores europeos. Bueno, más bien diría que no. Hay un detalle sobre las recepciones en Europa. En su autobiografía, Bertrand Russell cuenta que su abuelo, John Russell, que había sido ministro de la Reina Victoria durante un montón de tiempo, como primer ministro de la Reina Victoria, él le recuerda en un sillón leyendo el Quijote y lanzando grandes carcajadas. O sea, bueno, Don Quijote, en un mundo de información hipergigante como el que vivimos nosotros, Don Quijote era alguien que se informaba a sí mismo, ¿no? Realmente el mundo, las cosas que nos rodeaban, etc., no servían para quitarle de la cabeza lo que él creía que era. Él se informaba por los libros de caballerías, a los cuales la primera información que le faltaba es que los libros de caballerías son ficciones, no son descripciones del mundo real. Él creía, digamos, que la representación era la realidad, ¿no? Pues él se creía en los libros de caballerías, se creyó en el retablo del maese Pedro, en fin, él se lo tomaba todo en serio, y esa es la caricatura, digamos, que hacía Cervantes. Hoy la figura de Don Quijote nos emociona por esa ingenuidad que tiene el personaje. Es decir, es un héroe sin crueldad. Todos los héroes literarios, cinematográficos, etc., por muy buenas causas que defiendan, tienen siempre un punto cruel, un momento en que se ve que se satisfacen fastidiando al malo, fastidiando lo que ellos creen que es el mal, etc. Don Quijote no tiene crueldad. Oyó y me gustó, no lo entendió, oyó a Borges decir que a él le gustaba más el Quijote leído en inglés que en español. Y Rosa creía que eso era una butada de Borges, pero no, yo lo entendí mucho tiempo después. Borges decía eso porque Borges leyó de niño el Quijote en inglés y lo entendía. Y cuando empezó a leerlo, pero que no lo entiendo, y volvía a leerlo en inglés. Por tanto, el entenderlo es muy importante. A mí al principio, cuando salió la traducción, ya digo, muy pocas veces, hay gente que llegaba en sitios como estos que me decía, no, pero si el Quijote se entiende perfectamente, si el trabajo que usted ha hecho, y yo me metí en el móvil una especie de comparativa para esos enterados que decían que era sencillo, y digo, pues mira, si yo te voy a dar dos ejemplos de lo sencillo que es lo que tienes que decir tú de huevos y quebrantos, bueno, o incluso de los de Lanza de Astillero. Lo de Lanza de Astillero, que además durante años se han columpiado todos los hispanistas creyendo que el astillero era un armario donde había astiles de armas y donde era una especie de armario armero. Bueno, hace muy poco, hace como 5 o 6 o 10 años, un modesto aficionado a Cervantes, con nombre cervantino, que se llama José Cabello, investigando en los archivos de Écija, de Sevilla, de Utrera, etc., las andanzas de Cervantes por esos sitios, buscando acopiar harina, aceite y tal, se encuentra con expresiones y documentos de harina en astillero, aguardiente en astillero, naipes en astillero. Entonces, hombre, pues ya no van a meter todo en el armario armero, ¿no? Y al final astillero significa nada más que de los de lanza ya preparada, ya lista para
ser usada. Bueno, para la gente, les voy a leer solamente... Yo te escuché esa explicación en el último Congreso Cervantino que en Córdoba. Exactamente, en Córdoba, y fue muy interesante ver cómo la gente hacía pronto ¡ah! en todas las salas estaba el auditorio lleno. Yo no sé si entonces te acuerdas si yo dije o no, pero me repito siempre, también por la edad, esta frase, ¿no? de la gente que se pone estupenda diciendo, no, el Quijote es muy sencillo, el Quijote se entiende perfectamente. Sí, si no me acuerdo mal, no fuiste hacia ahí. Pero sí que explicaste esa y otros malentendidos comunes en una conferencia. Esta la voy a leer porque es muy divertida. Van los dos, van todos a las bodas de Camacho y Don Quijote en pareja con unos estudiantes que vienen de Salamanca. Y vienen y están fanfarroneando entre ellos y tal, y están a punto de pelearse. Y entonces uno de ellos, uno de los estudiantes, le dice al otro: si no os picaredes más de saber más menear las negras que lleváis que la lengua, dijo el otro estudiante, vos llevaredes el primero en licencias como llevaste cola. Entonces decía, ¿de qué va esto? Y exactamente es esto. Si os hubierais jactado de utilizar la lengua tanto como os jactáis de manejar esas espadas que lleváis, habríais sido el primero en la licenciatura y no el último de la cola. Claro, es... Ensayista, editor, nuevamente sacaban los oficios para quienes aman la palabra, las ideas y el pensamiento. Autor de Las vidas de Miguel de Cervantes en el 93, de la novela Al morir Don Quijote en 2004, o del final de Sancho Panza y otras suertes en 2014, y de una aclamada traducción al español moderno del Quijote de 2015, Trapello ha contribuido como pocos a acercar el texto cervantino al lector actual sin que pierda su espíritu. No es más que un libro de humor, y la gente se lo pasa muy bien. Pero en el siglo XIX, digamos, hay una mutación que no se sabe muy bien de dónde viene. Probablemente es hija del romanticismo. Y el romanticismo proyecta sobre ese libro o proyecta libros sobre la realidad y convierte a Don Quijote por primera vez no en un héroe cómico o una especie de monigote que nos entretiene, sino que descubre por primera vez el fondo trágico de ese héroe que no triunfa nunca y además, llevando toda la razón para hacerlo, lo convierte en el adalid de la libertad. Don Quijote empieza a significar que es el hombre libre por antonomasia, que no le importa lo descomunal que sean unos gigantes, aunque sean molinos, porque lo importante no es que sean molinos, sino lo que Don Quijote cree que son. Es decir, que no le arregla saber que esos rebaños de ovejas o de carneros son carneros, sino piensa que realmente se va a enfrentar con las huestes de unos caballeros sanguinarios, ¿no? Es decir, que la gente que se comune, que se leía el Quijote o que intentaba leer el Quijote, no sabía si era una obra maestra o que él era idiota, porque no lo entendía. Y entonces la experiencia era una experiencia muy desagradable. Yo cuando lo terminé sabía que necesitaba un prólogo de alguien que me defendiera, una especie de paladín, de caballero, y lo encontré en Mario Vargas Llosa, que es un prólogo muy generoso. Y acto seguido, Joaquín Almunia, que era estadista, y yo nos fuimos a que él conocía Leguina. del CIS. Leguina. Leguina, es la verdad. Y Leguina, fuimos al CIS, cuando el CIS es de algo, y le preguntamos, le pedimos que preguntara a los españoles cuánta gente leía el Quijote en España. La respuesta, hizo una encuesta sensacional. Nosotros aspirábamos a que formulara dos preguntas, porque las encuestas del CIS son muy técnicas y no son monográficas, sino que meten en encuestas donde hay 20 preguntas, pues 3 de una cosa, 4 de otra, etc., incluso las políticas. No, aquí hizo casi una encuesta monográfica sobre el Quijote, por primera vez que se hacía en España. Y los resultados fueron descorazonadores, porque lo que salía fue que únicamente, según la encuesta, 20 de cada 100 españoles habían leído el Quijote. Pero esto era mentira, habían mentido, porque a esos 20 se les preguntaba
si sabían cómo se llamaba el Don Quijote de nombre real, y solo acertó a decirlo el 16% de ese 20%. Y cuando se les preguntó cómo se llamaba el nombre real de Dulcinea del Toboso, solamente el 8%. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, a mí me animó mucho a lo del libro. Y por primera vez los lectores, después de unas pequeñas escaramuzas, cuando salió el libro hubo muy pequeño, yo esperaba, o yo me temía muchísima más contestación. No, los hispanistas o los se replegaron, pensaron, digo, esto es una cosa que no tiene ningún valor, pero no sé, a día de hoy es un libro que tiene más de 200.000 lectores. Es decir, que finalmente, por eso a veces he dicho que el trabajo político del que yo me siento más, más conforme y más contento y orgulloso es de esta traducción, que es de haber llegado a 200.000 lectores españoles o hispanohablantes que querían leer el Quijote y que no podían leerlo justamente por el freno de la lengua. Y ahora cualquier lector español de esos que no han podido leerlo es un lector, en tanto que lector, que no es inferior a Thomas Mann, a Freud, a Dostoyevsky o a Nabokov, que lo ha leído en traducción inglesa. Entonces digamos que ese es un trabajo político. En cierto modo, por eso el trabajo estaba dedicado, yo lo dediqué a la memoria de la Institución Libre de Enseñanza, que era uno de los propósitos que tenía don Francisco Giner de los Ríos, que es devolver la cultura española al pueblo español. Y en ese sentido es lo que hice, es decir, devolver algo a muchísima gente que ya no podía acceder a él. Un poco a los habitantes de ese país. Es decir, por ejemplo, Shakespeare no es nada inglés, más bien parece un personaje mediterráneo. Bueno, claro, o sea que, y Cervantes, con su ironía, con su humanismo templado, etc., se parecen un poco a los españoles. Creo que normalmente los españoles son bastante diferentes a ese personaje tolerante y humanista que es Cervantes, ¿no? Como que, a mí lo que me fascina es que dentro de los registros que tiene la figura de Don Quijote, que es verdad que, sobre todo cuando en la segunda parte Don Cervantes se da cuenta de que ha escrito Don Quijote, porque claro, la primera parte no sabe que ha escrito Don Quijote, pero en la segunda parte ya sabe que ha escrito Don Quijote y entonces empieza a fijarse más, digamos, en el personaje. Entonces hay un momento nada más, un momento en toda la novela en que Don Quijote se convierte en héroe de verdad. O sea, siempre es un héroe más o menos, como decíamos, por supuesto admirable porque es carente de crueldad, etc., pero es una burla, es un fantoche, no es un héroe auténtico. O sea, los gigantes no existen molinos y todos los enemigos que tiene Quijote pues son ilusorios. O sea, que en el fondo le miramos y digo, bueno, tiene buena intención, pero está seguida con los pies fuera del plato. Pero hay un momento en la novela en que él se convierte en héroe de verdad, al final de todo, en la playa de Barcelona, cuando es derribado por el caballero lunático y él cree que le van a matar de verdad. El caballero le pone la lanza en el cuello y Don Quijote está convencido de que ya llega su hora, y entonces le dice que la única forma de salvarse es decir que Dulcinea no es esa dama maravillosa. Y ahí Don Quijote se convierte en héroe de verdad. O sea, él cree que va a morir y dice, pues no traiciono a Dulcinea. Dulcinea es la dama que no existe más que en su imaginación, que no existe en ningún sitio. Él, sin embargo, dice, no renunció al ideal, digo, aprieta la lanza porque ella es la más bella y el más desgraciado de los caballeros. Cada época ha ido proyectando sobre el Quijote sus propias inquietudes, hasta el extremo de que en el año 1905 en España se abre un debate enorme de si el Quijote debe o no enseñarse en las escuelas, porque encuentran que es un libro demasiado trágico para que los niños lo vean, es decir, que es como ocultarles lo que entienden que es el ser
español que es el bloqueo, el ser español, esa especie de tristeza absoluta, ¿no? Y en ese momento coincide con las primeras inquietudes que hay en Europa sionistas, y inmediatamente Don Quijote pasa a ser, Cervantes más bien pasa a ser un judío converso, respondiendo únicamente a, como digo, a inquietudes o aspiraciones del pueblo judío en ese momento. Más adelante, en los años 70, cuando la liberación sexual en Europa, empiezan a haber los primeros investigadores que indagan en la condición homosexual de Cervantes, pero porque también la época empieza a preocuparle las cuestiones sexuales de los autores ya de los libros, y ya hasta llegar a la Biblia, ¿no? Entonces, al final, yo creo que esa es una virtud de las grandes obras, que en cada época va buscando en ellas respuesta a preguntas que Cervantes ni se planteó ni siquiera sospechó. Que si Cervantes en este momento entrara en una facultad de filosofía de literatura, filosofía y letras, o de literatura, y se le abocara a una biblioteca cervantina, saldría huyendo, ¿no? Es decir, no es posible que hayan podido decir tantas cosas, y algunas tan desatinadas. También estoy encantado de estar aquí. Bueno, a Serreguía, además, nuestro hijo nos acaba de recordar que trabajó como becario cuando era arquitecto, bueno, es arquitecto, con María Margarita y con Víctor Navarro, que son los arquitectos. Nunca había entrado en este edificio, pero cuando escribí el libro de Madrid estaba en obras. Yo creo que me encanta, tiene mucho de holandés, tengo la sensación de que estamos mejorados como españoles en este momento. Y bueno, tirando del hilo que dice Fernando, es verdad, es decir, Quijote es un hombre que no es cruel, no hace el mal, pero tampoco hace el bien, en el sentido de que el bien que hace se lo hace al lector, pero no a aquellos que se rodean desde el primer momento. Seguramente se acuerdan cuando en la primera salida Cervantes encuentra a un labrador que está fustigando con un látigo a un muchacho. Y le obliga a que deje de maltratarlo y le obliga a los salarios que el muchacho dice que la deuda, etc. Pasado el tiempo, pasado la novela, el muchacho vuelve a encontrarse a Don Quijote y le dice que por favor que la próxima vez que vea que le azoten, que no intervenga, porque en aquella ocasión en que intervino fue peor. En el momento que Don Quijote se alejó, el labrador redobló los castigos, no le pagó, etc. Por tanto, Don Quijote es un hombre que en absoluto hace el mal, porque no tiene capacidad del mal, pero tampoco está a su altura hacer el bien. Y lo que produce, por contestar a tu pregunta, es qué papel tiene ahora en el mundo moderno. Yo creo que la proyección que ha tenido universal Don Quijote como figura de caballero idealista, de que intenta restablecer la justicia, que intenta restablecer el orden, que protege a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, a los necesitados, esa proyección universal se contrapone con el bien que hace a los lectores. Es decir, que por un lado hay algo que lo vemos, que su proyección literaria universal lo pone a la altura de los grandes mitos, pero sin embargo ha perdido un ápice de conmover a un lector particular. Probablemente el Quijote, que tiene pocos lectores, ciertamente en España, por razones que a lo mejor luego salen en la conversación, los pocos que tiene son lectores particulares, porque el Quijote preserva la intimidad del lector, porque probablemente es la primera novela, y por eso se dice que es la primera novela moderna, porque por vez primera el autor y el lector forman parte del mismo texto. Es decir, esto no había ocurrido antes. Seguramente recuerdan cuando en la segunda parte, que a juicio de todo el mundo es la mejor de las dos, a mí me gusta mucho también la primera, porque la primera es más primitiva, está hecha más un poco a la diabla, juntando textos distintos, metiendo textos que no tenían nada que ver con el Quijote, como la novela El cautivo, como
fin, con textos, novelas cortas que mete, como en fin, toda la historia de Marcela, de Jesús, en fin. La segunda parte es más perfecta porque Cervantes introduce dentro de la novela la propia novela. Si se acuerdan, en los primeros capítulos aparece un nuevo personaje que no había aparecido antes, que es Sansón Carrasco, que ya ha leído el primer tomo. Y al leer el primer tomo y entrar en la novela, lo primero que quiere Don Quijote es saber qué se dice de él en la novela. Es decir, que un personaje de ficción empieza a hablar de algo real, es decir, de algo que ya ha sucedido, que es el propio libro. El lector inmediatamente, cuando lee esto, lo que se identifica es con el propio Sansón Carrasco, que Cervantes hace en ese momento alguien que es real, que se ha metido en la ficción, como en esa película tan bonita de Woody Allen, no me acuerdo cómo se llamaba, de Alejandría, que el personaje de la pantalla sale al patio de butacas y se mezcla con la realidad. Bueno, pero no solamente desde ese punto de vista que es muy literario, que es la metaliteratura, etc. No, Cervantes, al que también diré que sabiendo mucho de perspectiva literaria, no le interesa mucho la literatura, le interesa más la vida, pues también diré que en ese momento Cervantes empieza a decirle al lector que todo aquello que a él le sucede no es muy distinto de lo que le está sucediendo a Sancho y a Don Quijote a lo largo de la novela. Y ese lector privado, que lo lee en la intimidad, entiende que es un libro que le incumbe mucho, al margen de lo que digan de él, pues el emperador de la China, por seguir con la broma de Don Quijote, de Cervantes, cuando decía que su libro se estudiaría en la China. No, eso al lector le interesa poco. Incluso le interesa poco los millones de libros que se han escrito sobre Cervantes o sobre el Quijote, porque la relación de intimidad que hay de él como lector leyendo ese libro casi secretamente es único. Y ese placer, primero, no lo ha podido vencer nadie. Es decir, así como hay obras que tienen unas proyecciones, Shakespeare, por ejemplo, o Homero, que tienen proyecciones más poderosas, más potentes, que implican un poco la marcha del mundo, las lecciones de Don Quijote son lecciones un poco para andar por casa. Y por eso la gente considera ese libro tan valioso, porque es una especie de vademecum para sobrevivir. Y el lector que es del Quijote, el lector de verdad, no es lector de una vez, sino que se convierte en lector de muchas veces del Quijote, porque cada vez que lo lee encuentra cosas nuevas en él que no había percibido. Incluso, como es mi caso, soy bastante friki de Don Quijote y de Cervantes, es muy raro, rarísimo, encontrar un libro malo sobre el Quijote. Teniendo en cuenta además que el peor gremio que hay en la universidad son los cervantistas. Bueno, pues incluso en los malos cervantistas y en los más temas siempre te descubren algo en lo que no habías reparado. Y eso es una generosidad de este libro incalculable, y que habla muy bien de la bondad, ya no de un héroe, de un personaje, sino de la propia liberalidad del autor, que seguramente se identifica mucho con Cervantes.